Pasen, por favor. No sé qué le pasó a la gente, espero no sea el rapto. A ver si llegan ahorita. Lucas 18, por favor, acompáñenme a Lucas 18, versículo 22. Vamos a continuar lo del domingo. No es la parte 2, pero son 2 capítulos después de lo que analizamos el domingo en Lucas 16. El domingo, para los que no estuvieron, el tema fue usa las riquezas mundanas para ganar amigos, que eso es lo que en la parábola que Jesús enseña elogian del mal administrador. Un mal administrador lo pescan en las tranzas, le dicen que entregue su reporte, su balance, porque lo van a correr. Y antes de que lo corran, antes de reportar el balance, piensa cómo asegurar que las personas lo reciban en su casa porque no se considera útil para trabajar como obrero y le da vergüenza pedir limosna. Así que empieza a modificar las facturas de los deudores de su señor. Y en la parábola Jesús dice que el amo, el dueño, elogia a este mal administrador por lo que hizo. Y dice, así, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. Entonces, estuvimos analizando a detalle este asunto de cómo las riquezas mundanas, según la nueva versión internacional, así lo traduce, las riquezas mundanas, bajo el contexto de lo que Jesús enseña, debieran servirnos para ser amigos. Y aclaré que era un versículo que se puede malinterpretar, que parece justificar o parece indicar que el fin justifica los medios, pero después de un análisis profundo de la Escritura vemos exactamente qué es la parte que él elogia. Y no se las digo aquí para que se lleven el audio. Pero 2 capítulos después tenemos lo que dice Lucas 18:22. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. De aquí el nombre del tema es vende todo lo que tienes. Es importante notar que Jesús condiciona al hombre, que ahorita vamos a leer en este pasaje, que según él ha hecho todo y está dispuesto a seguir a Jesús, según él ya se ganó el reino de los cielos. Y Jesús le pone esta condición, vende todo lo que tienes. Pero no siempre puso esta condición. De hecho, hay otro personaje que vamos a analizar ahorita, al cual no le puso ninguna condición. Ni siquiera le preguntó nada. Así que vende todo lo que tienes. Cuando Jesús está hablando de esto, nos tiene que llevar a pensar lo que poco antes enseñó al mismo grupo de personas que están con él. Les enseñó sobre el mayordomo infiel que ganó amigos por medio de las riquezas mundanas. Y luego en este pasaje Jesús pone en evidencia lo que recién enseñó. También el domingo analizamos la parábola del rico y Lázaro. Y mencioné que muchos quieren usarlo como fundamento de la doctrina de lo que pasa cuando te mueres. Pero a la luz de la Escritura, Jesús no está hablando de un hecho real. No te está diciendo, no te está describiendo lo que pasa cuando te mueres, sino que es la aplicación a los fariseos que estaban escuchando, aplicándoles exactamente lo que acababa de enseñarles sobre el mal administrador. Así que mencionábamos que no hay razón suficiente, de hecho no hay ninguna razón bíblica para tomar esa parábola como fundamento para determinar qué pasa cuando te mueres. Como quiera, más adelante analizaremos sobre el ladrón en la cruz, a quien Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso, y volveremos a tocar ese tema que hace 2 años no analizamos. Pero bueno, empecemos a leer este asunto porque el domingo les platiqué que tienes que estar dispuesto a despojarte de las riquezas mundanas. Pero eso nos puede llevar a pensar, entonces, que Dios quiere a cristianos pobres. Y si un creyente tuviera dinero, pareciera que tiene pacto con el diablo. Porque muchos, a raíz de pasajes como este, leamos Lucas 18:25, dice, en realidad le resultaría más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
Vimos, ¿se acuerdan en Mateo las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres. Y si para un rico es bien difícil, pero Jesús llama bienaventurados los pobres, ¿qué prefiere ser, rico o pobre? Quien realmente esté buscando la salvación va a decir, pues pobre. Quien está buscando prosperidad me va a decir, no, está sacando las cosas fuera de contexto para defenderse. Pero yo he escuchado, y de hecho yo llegué a pensarlo hace muchos años, que tenías que tomar una decisión entre las riquezas o Dios, pero que son cosas incompatibles. Ahora, en el contexto de lo que analizamos el domingo, yo mencionaba que no le debes de pedir a Dios riquezas si es que tienes la confianza puesta en ellas. Así que, ¿por qué Jesús dice que para un rico es muy difícil o es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja? ¿Cuál es la aguja mencionada aquí? La palabra aguja es el griego, beloné, que se traduce como aguja. Así que, ¿a qué se está refiriendo Jesús? No podemos saber con exactitud. No sé si había algo parecido a una aguja, o como otros aseguran, que era una especie de puerta o ventana. Puede ser, pero la Biblia no nos da información, no nos da la certeza de a qué parte se está refiriendo, como cuando Jesús habló de la sal, que la Biblia nos traduce que si se volviese insípida, pero el original no habla de insípido, habla de perder su propósito o su uso. Y puesto que había cientos de usos de la sal, no podríamos saber a ciencia cierta a cuál uso se refería, como aislante, como preservador de alimentos, como sazonador, no sabemos. En este caso, ¿a qué se estará refiriendo Jesús cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Es posible que un rico entre al reino de los cielos o no? Como no sabemos a qué aguja se refiere, trata de imaginártelo mínimo, una ventanita pequeña de algún lugar. Un camello, ¿de qué tamaño son los camellos? ¿Quién está a un lado de un camello? Mínimo en el circo. ¿Quién fue al circo y vio los camellos? Haz que el camello se eche. Puede pasar por una ventana pequeña y dices, bueno, pues quizás con mucho esfuerzo, no sé. Pero aquí tenemos que tomar una conclusión. Jesús está hablando que es difícil que el rico entre o que es imposible. ¿Es imposible o es posible? Que el camello pase por el ojo de una aguja. Si usaban algo parecido a una aguja para confeccionar algo, es imposible. Si es una ventana pequeña, quizás con mucho esfuerzo y dependiendo de la edad del camello, existiría la posibilidad de que pase. Pero en el contexto de lo que Jesús está hablando, está diciendo que es imposible y pone un ejemplo, una hipérbole, un ejemplo exagerado de imaginar a un camello pasar por el ojo de una aguja. ¿Es imposible o es posible? Tendríamos que analizar lo que vimos el domingo, porque Jesús dijo que es imposible servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y analizamos el domingo también donde Jesús dijo que tienes que dejarlo todo, estar dispuesto a dejarlo todo con tal de seguir a Jesús. Así que es probable que un rico entre al reino de los cielos o no. Yo con la información que te voy a presentar hoy concluyo que el ejemplo o la alegoría que Jesús pone aquí es para demostrar que es imposible, no poco probable. Pero no está hablando de que las riquezas le impidan a una persona entrar al reino de los cielos, sino que un rico es imposible que entre al reino de los cielos, y aquí hay que examinar un poco porque pareciera que las riquezas son el problema. Si soy pobre, algunos se sienten orgullosos de ser pobres porque piensan que están sufriendo por ser pobres y algún día Dios se los va a recompensar, ¿verdad? Leamos Lucas 6, 24 al 26. Dice, pero ay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogian. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Así que ¿quién de aquí es rico para decirle, ay de ti, que ya has recibido tu consuelo? Ya disfrutaste mucho, ahora te va a tocar sufrir. Leamos este otro pasaje, Santiago 5:1. Dice, ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima.
Otro, 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Así que, ¿es posible que un rico entre al reino de los cielos o no? Según los pasajes que hemos estado leyendo. Ahora vamos a 1 de Reyes 3:13. Dice, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Dios le está hablando a Salomón y le está dando riquezas. Pero Jesús dijo que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué Dios le da riquezas a Salomón? ¿Lo está excluyendo del reino de los cielos? Si las riquezas, si ser rico te hace disfrutar, dice, ay de ti porque luego te va a hacer sufrir. Si los ricos que ahora están felices van a llorar, ¿por qué Dios le da riquezas a Salomón? Y luego dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Cómo es posible que las riquezas eviten que yo entre al reino de los cielos, pero su bendición me da riquezas? Entonces, ¿me está bendiciendo o me está mandando al infierno cuando me da riquezas? ¿Las riquezas son malas o son buenas? ¿Es malo tener riquezas o no es malo tener riquezas? ¿Es mejor ser pobre? Ahí está el asunto. ¿Qué prefieres tú como cristiano? Yo el domingo hablaba, no puede ser tu enfoque en las riquezas porque según Jesús, ¿te enfocas en las riquezas o te enfocas en Dios? No hay de otra. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu ingenio, puedes ocuparlo en enriquecerte o en servirle, pero no las dos cosas, según Jesús. Entonces, si Dios te enriquece, ¿va a ser más difícil que entres al reino de los cielos? Si Dios te hace pobre, ¿va a ser más fácil que entres? ¿Qué deseas, ser rico o ser pobre? Ese es el dilema. Tenemos pasajes en la Escritura que nos parecen contrarios. No tendría sentido pensar que cuando Dios me bendice me enriquece, si al mismo tiempo, al ser rico, no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Me entiendes? Hay aparentemente una contradicción. Dios te enriquece como bendición, pero si la riqueza me impide entrar al reino de los cielos, entonces no es bendición, es maldición. Así que tenemos que analizar más a detalle para determinar, dado que confiamos y sabemos que la Escritura es palabra de Dios, y si fue inspirada por Dios, de la palabra griega que implica exhalar, que proviene de su boca, es imposible que haya contradicciones. Entonces, le damos el beneficio de la duda al Espíritu Santo y dudamos de nosotros. Quizás algo no lo hemos entendido bien. Pero eso requiere humildad. Decir, prefiero pensar que Dios es más sabio que yo y hay algo que yo no estoy entendiendo. En lugar de decir lo que dicen los ateos cuando leen la Biblia. Dices, mira qué mugrero. Son tan obvias las contradicciones que no tiene sentido creer en este libro. Así que analicemos un poco más a profundidad lo que pasa con dos personajes y las riquezas que reciben. Leamos Lucas 18 al 25. Dice, cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Pausa. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Jesús no era bueno? ¿Jesús era bueno o no era bueno? Si dice, sí, Jesús era bueno, entonces ¿por qué le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nada más Dios es bueno. Y si Jesús era malo, ¿cómo fue que no tuvo pecado? Así que, ¿por cuál votas? ¿Era bueno o era malo?
Levante la mano el que dice que era bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿por qué le dijo que por qué me llamas bueno? Si nada más Dios es bueno. ¿Mande? Ah, ok. Pero entonces ¿Él es bueno o no? ¿No tendría que ser malo? Ok, pero entonces ¿es bueno o es malo? Los ateos dicen, mira, si Jesús fuese Dios, ¿por qué no dijo, sí, yo soy bueno? Porque Dios es bueno y yo también. Y si es malo, entonces no era Dios, ¿verdad? Nosotros decimos, Jesús es Dios, pero cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, el trono celestial no se quedó solo, ¿verdad? Sino que a pesar de que Dios está en su trono, Jesús estuvo aquí en la tierra, porque son uno, pero su unidad es compleja. Hace varias semanas lo mencioné, cuando Dios visita a Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿se quedó vacío el trono? No, es imposible porque Dios es omnipresente. Pero cuando viene y se muestra a Abraham, Abraham lo ve como un hombre y lo reconoce como Dios. Esa persona o ese hombre a quien Abraham vio, dice que Abraham habló con Dios. Así que, ¿quién era ese hombre? Cuando Jesús viene y dice, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos vamos a lo que pasó con Abraham, a quien vio a Abraham, de manera que le llamó Dios. Así que, ¿Jesús era bueno o no? Vamos a lo que el original dice. La palabra bueno dice, es el griego agathos, que se traduce como bueno en su naturaleza, intrínsecamente bueno. Cuando Jesús toma forma humana, ¿era bueno o era malo? O ninguna de las dos. Aquí tendríamos que ver por qué a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Verdad? Jesús es el segundo Adán. Cuando Dios creó el primer Adán, ¿lo creó bueno o lo creó malo? ¿O ninguna de las dos? Si Adán era bueno, ¿por qué desobedeció? Si Adán era malo, ¿por qué Dios dijo todo es bueno? Es exactamente el mismo problema. Bueno, si Dios le dio la capacidad a Adán de decidir y lo dejó tomar su decisión, y no había maldad en el mundo, podemos concluir que Adán no era malo, pero tampoco bueno, sino que era neutro. Dios lo dejó decidir qué quería hacer. Cuando ves a Jesús, si Jesús fue tentado en todo, ¿tendría sentido tentarlo cuando Él no puede pecar porque es bueno? No tiene sentido. Pero si Jesús era malo, ¿por qué no pecó? Así que cuando nos habla que es como el segundo Adán, nos habla de que en Jesús se presentó exactamente la misma decisión que en Adán, cuando fue tentado en el desierto. Pero Jesús decidió permanecer obediente. Por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado sobre todo nombre. Si analizamos esto, es que Jesús era Dios y era bueno y viene a la tierra, ¿cómo aprendió la obediencia si Él ya es bueno? Y la Biblia dice, si no me equivoco en la carta a los Hebreos, que por el medio del sufrimiento aprendió la obediencia. Si la Biblia nos dice, Lucas nos dice que Jesús iba creciendo en gracia y sabiduría, entonces no era perfecto. Hubo un progreso en su vida. Así que cuando viene este joven, maestro bueno, ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús está diciendo, no, yo no soy de la misma naturaleza del Padre mientras estuvo en la carne. Mi naturaleza no es intrínsecamente buena. Jesús fue expuesto a tentación, pero tenía la capacidad de resistirse. Así que, ¿era bueno o era malo?
Ya entendemos esa parte, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice, versículo 20, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, quiero que te imagines junto conmigo esta situación. ¿El joven llevó a Jesús aparte para hablar con él? No. Se acerca y entre toda la multitud que está con Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero no es una pregunta honesta. No es una pregunta genuina. Esa no es una duda. Está esperando a que la respuesta sea proporcionada de acuerdo a lo que él espera, las obras de la ley, para decir, todo lo he cumplido. Así que cuando Jesús se da cuenta de que su duda no es genuina y que está seguro que ha cumplido todo lo que la ley dice, Jesús se da cuenta de un problema. Un problema que el apóstol Pablo nos explica en la carta a los Romanos, que por medio de las obras de la ley nadie es justificado y que nadie puede cumplir a plenitud las obras de la ley, porque la ley fue dada para que entendiéramos que somos pecadores. Así que cuando este joven dirigente rico dice, todo lo he cumplido, hay un problema, ¿verdad? Él piensa que es perfecto. Son como los que dicen, Señor, ya ven, llévanos. ¿Por qué? Si te quieres ir ya, es una cosa que tú te quieras ir, pero otra cosa es que Jesús venga, ¿no? ¿Tú quieres que Jesús ya venga o que no venga? Pablo, bueno, más adelante vamos a estar esas cartas, pero Pablo dice, yo quisiera estar ya con él, pero por amor a ustedes me quedo. Para mí, decía Pablo, el morir es ganancia. Por mí no hay ningún problema en que me vaya, pero por el bien de ustedes, decía Pablo, que les falta perfeccionar, que les falta entender, que les falta avanzar, necesitan decir, Dios, dame chance. ¿Qué tal de todos los que falten por atender el llamado de Dios? Cuando tú dices, ven ya Dios, ya, llévame ya, pero no nomás a mí, ven por todos, como que en cierta forma te olvidas de todos los demás. En cierta forma pensamos que todo está bien, que ya, llévame ahorita que ando bien. Y si ando mal, le digo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y no le digo, ven por mí ya, porque me siento mal. Este joven rico, ante todos, dice, yo ya todo lo he cumplido. ¿Y qué hace Jesús ante el comportamiento de alguien que ya se siente suficiente? Que alguien que siente que ya llegó, está en la cima. ¿Por qué? Porque otro evangelio nos dice que era joven, es un dirigente y es rico. Y dice que guarda todos los mandamientos de la ley. Así que hasta donde él alcanza a ver, es perfecto. Eso mismo hacen muchos cristianos. Dicen, voy a la iglesia, leo la Biblia, ofrendo. ¿Qué me falta? Yo no soy como todos esos impíos que andan afuera. Y hacen exactamente lo mismo que este joven. Ves a los no creyentes y los ves con desprecio, los ves como seres inferiores. En lugar de verte como iguales, simplemente la única diferencia entre ustedes es la gracia que se te ha concedido. Porque a pesar de que ya no pecas como antes o ya no pecas como él, sigues pecando, ¿sí o no? Así que dejaste de ser pecador, ¿no? Y él también es un pecador. Así que este joven rico necesita una lección.
Y me llama la atención que Jesús no lo alecciona en privado, sino que en público. Y dice, versículo 22, al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si tú tuvieras 200 pesos en tu bolsa y es todo lo que tienes, cuando te topas a Jesús y te dice, dame todo lo que tienes, ¿se lo das? ¿O no se lo das? Pero si tienes una enorme casa y muchísimo dinero acumulado y Jesús te dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿lo haces o no lo haces? ¿Por qué es más difícil dar cuando tienes más? Darlo todo. ¿No debería ser lo mismo? A fin de cuentas te vas a quedar sin nada, ¿verdad? Si tienes mucho y lo das todo, si tienes poco y lo das todo, va a ser el mismo fin. Pero ¿por qué duele más cuando tienes más? ¿Por qué duele más? Hace mucho me pasó, yo había comprometido hace mucho tiempo, muchos años, en que yo le iba a dar a Dios un porcentaje de todo lo que ganara. Pero como ganaba poco, no se me hacía mucho. En una de esas que me caen las utilidades, un préstamo y el aguinaldo, el porcentaje ya era mucho dinero y me dolió en el alma. Es exactamente el mismo porcentaje, pero cuando tienes más dinero, te duele más darlo. ¿Pero por qué? No podrías decir, pues al cabo como que ya tengo mucho. Hay algo que nos estorba. Y Jesús saca a la luz ese problema. ¿Tú crees que ya tienes todo? Bueno, vende todo lo que tienes. Y el joven rico, dirigente, que se sentía perfecto, se deprime, dice el versículo 23, cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. ¿Ves? Ahí está el dolor, ¿verdad? Mientras más tienes, más te duele entregarlo. Pero ahora vamos a otro ejemplo. Lucas 19, del 1 al 10. Capítulo siguiente, es el evento que sigue. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Así que hay un paralelismo. Este joven rico que se sentía perfecto era dirigente, era líder, ¿verdad? Líder del lado de los buenos. Zaqueo también era jefe de los recaudadores de impuestos. Si un recaudador de impuestos era odiado, ¿qué tan odiado era el jefe de ellos? Y si era rico, el dinero que tenía no era dinero bien habido, porque los cobradores de impuestos cobraban para el imperio, pero cobraban más para sacar sus ganancias. Explotaban a sus compatriotas para enriquecerse, además de cumplir con lo que el imperio romano demandaba. Así que tiene mucho dinero mal habido. El joven rico que guarda los mandamientos tiene mucho dinero bien habido. Dice versículo 3, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, estaba chaparrito. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no le puso ninguna condición a Zaqueo? ¿Por qué no le pidió que vendiera todo lo que tenía? ¿Y por qué al rico, bueno, entre comillas, a él sí le dice, vende todo y luego me sigues? ¿Cuál es la diferencia? ¿El problema de la riqueza, bien habida o mala vida? Este hombre que tiene riquezas mal habidas, Jesús dice, llegó la salvación a esta casa. Y al rico que guarda los mandamientos, le dice, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el problema?
¿La riqueza? No puede ser la riqueza el problema, porque ya vimos que cuando Dios bendice trae riqueza. Y Dios le dio a Salomón riquezas. Así que la riqueza en sí misma no es mala. La riqueza no es buena ni mala. Pero la actitud de Zaqueo es muy distinta a la actitud del joven rico, ¿verdad? Zaqueo sabe que es malo. El joven rico piensa que es bueno. El joven rico piensa que va al cielo. Zaqueo sabe que no puede esperar eso. Pero en cuestión de riquezas, Zaqueo se desprende de la mitad sin que Jesús dijera nada y dice, y con la mitad que me queda, le voy a dar 4 veces más a todo el que está fe. Así que es muy probable que se quede con ¿cuánto? Si prácticamente todo lo que ganaba era haciendo trampa. Y el joven rico que Jesús le dice, sígueme, pero primero vende todo, se agüita. ¿Cuál era el problema? La persona. ¿Qué hay dentro de la persona? ¿Qué es el dinero para ti? Por eso esto tiene que ver con lo que se elogió del mal administrador. ¿Qué es para ti el dinero? Ese es el problema. Y leamos pasajes donde nos explican precisamente este problema. Proverbios 18:11. Dice, ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son inexpugnables. Pero la palabra inexpugnable no me trae ningún entendimiento, no sé. Leamos traducción lenguaje actual, dice, el rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. ¿Cierto o no cierto? El que tiene dinero piensa que está seguro, ¿sí o no? Es más, hasta dice, ¿qué importa si me enfermo? Tengo dinero para los seguros médicos, ¿verdad? ¿Qué importa si choco? Tengo cobertura amplia. ¿Sí o no el dinero les da más confianza? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que se imagina. Él cree eso. Es la forma en la que él ve el dinero. Su confianza, su fortaleza, su seguridad está puesta en el dinero. Luego vamos a Proverbios 28:11. Dice, el rico se las da de sabio. El pobre pero inteligente lo desenmascara. ¿Acaso los ricos no piensan que saben más que los demás? ¿Porque son ricos? Sí. ¿Por qué piensan que saben más que los demás? Pues porque los demás no han hecho el dinero que él ha hecho. ¿Cuál es la conclusión de que una persona tenga más dinero que otra? Dicen, pues porque yo sé hacerlo. Pero según lo que vimos el domingo, es Dios quien da las riquezas a quien Él quiere. A veces para bien y a veces permite que las tengas para mal. Pero no es mérito de la persona. ¿Me explico? Entonces se las da de sabio. Ahí está, llega el joven rico, ¿verdad? Bien seguro con lo que tiene. Y según él es bien sabio y merece el cielo. Apocalipsis 3:17 dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Nuevamente, el dinero te hace pensar que estás bien ante Dios. Pero el hecho de que tengas dinero no quita que seas infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tengas dinero. Así que ante los ojos de Dios es completamente indiferente el hecho de que tengas o no tengas dinero. Salmo 62:10, no confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Y la palabra corazón es el hebreo lev, mente, hombre interior, voluntad. Esa es la parte en la que Jesús dice, no puedes enfocarte en Dios
y en las riquezas. ¿Qué dice el salmista? No pongas la mente en ellas. Ese es el problema. Así que puede haber creyentes genuinos, ricos. Sí. Pero hay una característica muy particular. No se enfocaron en obtener la riqueza. ¿Cómo fue que Salomón obtuvo las riquezas? Dios se las dio. ¿O él se enfocó? Ahí está el punto. Entonces, ¿qué hace que un cristiano quiera ser rico? Cuando tú le pides a Dios, Señor, dame riquezas, un mejor carro, un mejor teléfono, mejor ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se las pides? ¿Te has puesto a pensar? Digo, ¿es malo que quieras el iPhone 6? ¿Es malo? ¿O depende de para qué lo quieres? Si tú tienes un grupo de amigos donde normalmente compran los últimos teléfonos y tú sacas tu Nokia indestructible de los años 90, ¿te da vergüenza? Si todos tienen el mejor teléfono, el más nuevo, y tú sacas uno no tan nuevo, ¿te da vergüenza? Mejor ni lo sacas, ¿verdad? Entonces, cuando le dices, Señor, por favor concédeme el iPhone 6, ¿qué es lo que estás pidiendo? Te aseguro que no estás pidiendo el iPhone 6. Estás pidiendo ser aceptado. Estás pidiendo ser notado. Estás pidiendo ser distinto. Hay algo que te avergüenza al no tener ese teléfono. Y cuando le pides eso a Dios, demuestras dónde está tu corazón. En ese caso, yo veo muy difícil que Dios te lo conceda como bendición. Pero si tú dices, yo quiero un teléfono mínimo donde reciba correos y pueda ver las redes sociales porque son útiles. No me importa si me aceptas o no, si te gusta o no te gusta mi modelo. Es algo que requiero. Y si lo pides a Dios, ¿te lo concederá? Te dirá, está bien. Una cosa es que el teléfono sea una herramienta y otra cosa es que el teléfono sea parte de tu identidad. Cuando tú pones tu mente en un teléfono, en algo, la Biblia le llama idolatría. Porque todo tu enfoque debe estar en Dios. Y cuando tienes un enfoque mayor que el de Dios, eres un idólatra. Porque quien que conoce a Dios, que tiene una relación con Él, le dice, Dios, no tengo tiempo para ti porque me estoy esforzando en conseguir un iPhone 6. ¿Entiendes la incongruencia? Así que, ¿es probable que un rico se salve o es imposible? Bajo el contexto de alguien como el joven rico dirigente quiere entrar al reino de los cielos. ¿Es posible? Es imposible. Por eso Jesús decía, necesitas dejarlo todo, todo. Pero, ¿tengo que vender todo lo que tengo para hacerme cristiano? No. ¿Se lo pidió a Zaqueo? No. Cuando Pablo predicaba, ¿les pedía a toda la gente que vendieran todo para que se acercaran al reino de los cielos? No. Pero sí te dice Jesús, si alguien ama más a su padre o a su madre, hermana, hermanos, hijos, terrenos, casas, lo que sea, no es digno de mí. Entonces quizás algunos van a decir, dinero, ten, no me importa, yo quiero a Dios. Pero te va a decir, pero no andes con esa chava. No, Señor. Todo menos eso. Pídeme cualquier cosa menos eso. El asunto es que Dios te va a decir, entrégame eso que amas. Llámese dinero, casa, lo que sea. Te va a decir, dámelo. Porque eso te estorba. No puedes ser mi discípulo. No porque te haga el feo. No porque diga, no, tú, fuchi, no. Sino que no vas a caminar tras él porque vas a andar tras otra cosa. No puedes ser mi discípulo es porque tú no vas a poder.
no porque Él no te va a dejar. ¿Me explico? Es imposible que un rico entre al reino de los cielos, no porque Dios no lo deje, sino porque no le va a interesar. No lo va a buscar. Él está tras otros asuntos. Y leamos 1 de Timoteo, Mateo 13:22, antes que Timoteo. Mateo 13:22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Eso es lo que te digo. Dios no le impide entrar. Él no va a entrar, porque está muy ocupado en otras cosas, en el engaño de las riquezas. Por eso, como creyentes, tenemos que entender que cuando hablamos del infierno, no hablamos de un lugar donde Dios va a decir, ándale, ahí va, y no se quiere soltar la persona. No, Dios le va a decir, sí, ándale, muérete ahí. No, es un lugar donde la persona va a ir sin objetar, sin quejarse, porque es lo que toda su vida buscó, estar lejos del Altísimo. Cuando una persona no se acerca al reino de Dios, no es que Dios se lo impida, porque Dios no hace acepción de personas. Esa persona jamás va a querer acercarse a Dios, porque cuando Jesús le diga, dame eso, va a ser lo mismo que el joven rico. Se va a entristecer y se va a ir. No a seguir a Jesús, a seguir con sus riquezas, a seguir con su pareja, a seguir con sus amigos, a seguir con la escuela, el trabajo, el negocio, muchísimas cosas. Primera de Mateo, ya le inventé una carta a Mateo. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Ves? Dios no los destruye. Sus propios deseos los esclavizan. ¿Sí o no? Aunque le dé vergüenza hoy en día, ¿quién se esmeró tanto por trabajar que se convirtió en esclavo del trabajo? No vives, trabajas. ¿A alguien ya le pasó? A mí ya me pasó, con orgullo. Y me da orgullo porque Dios me libró de mí mismo. Porque sí, empiezas a trabajar con todas las ganas y te empieza a ir bien y te motivas, ¿verdad? Y le echas más ganas, otro aumento o un mejor trabajo, te motivas. Le echas más ganas y le agarras el sabor, ¿verdad? Quieres empezar a escalar. Y mientras más escalas, mejor te tratan. Así que mientras más responsabilidad tienes, tu horario se convierte en un símbolo, ¿verdad? Supuestamente trabajas de 8 a 6. Pero si te quieres ir temprano y hay muchos problemas, te van a decir, ¿cómo que te vas temprano? Te pago por solucionar problemas. Así que no te puedes ir a las 6. Dices, bueno, pero gano más, ¿verdad? Y mientras más responsabilidad te dan, problemas más grandes tienes que solucionar y requieres más tiempo. Así que terminas viviendo en la oficina. Y dices, ¿qué? Pero soy gerente. Sí, pero los únicos que saben son los que están en la oficina. Cuando llegas a tu casa, ¿qué eres? Un desconocido. Cuando andas en la calle, ¿qué eres? Eres nadie. Pero cuando llegas al trabajo, eres señor gerente, señor presidente, licenciado fulano. Así que te esclavizas porque ese es el único lugar donde te muestran amor. Porque el dinero que ganas no te lo puedes gastar, no lo puedes disfrutar. A mí me pasó, empecé a ganar muy bien para poder tomarnos vacaciones bien. Bueno, ganaba tan bien que no tenía tiempo para irme de vacaciones. ¿Y sabes qué hacía? Le vendía las vacaciones a mi empleador. ¿Sabes que ahí tengo 3 años? Te los vendo. Y me los pagaban. ¿Para qué quería tanto dinero si no lo podía disfrutar? No podía vivirlo. Eso es lo que dice la Biblia. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Se te ofrece, según Santiago, de tu concupiscencia eres arrastrado.
te gusta, se siente bonito, te sientes motivado, especial, sí puedo. Bueno, hasta que te vuelves esclavo de tus muchos deseos. No es que Dios te haya condenado, es que tú dices, Dios, no puedo, tengo mucho que hacer. Y según Pablo, la carta a Timoteo, terminas en la ruina y en la destrucción. Yo he visto muchos, hasta ahorita no conozco a nadie que sea un hombre o mujer muy exitoso en la vida profesional y que al mismo tiempo su familia no esté destruida. Casi todos los éxitos profesionales es a costa de su familia. ¿Verdad? Así que, ¿cómo puede ser que la Biblia sea tan vieja y todavía aplique? No dicen los ateos, ¿cómo le haces caso a un libro de hace miles de años? Está completamente anticuado. ¿Y por qué sigue aplicando? Porque este libro no nos habla de lo que pasa con la cultura. Aunque habla de la cultura, no está hablando de la cultura. Está hablando de tu naturaleza y la mía. Y esa naturaleza sigue siendo la misma desde que Adán y Eva mordieron el fruto. Eclesiastés 5:19. ¿Cómo le hago entonces para saber si la riqueza que tengo viene de Dios o no? Dice Eclesiastés 5:19. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Ahí está. Quien tenga riqueza que Dios le haya concedido, tiene la capacidad de disfrutarla. Así que esta riqueza no te esclaviza por tus deseos, porque según Jesús, no fue tu enfoque conseguirla. Tu enfoque es Dios. Y si Él ha decidido darte en abundancia, como vimos el domingo, los ricos sean abundantes en buenas obras. Solo alguien cuyo enfoque no está en la riqueza, sino en Dios, puede ser abundante en buenas obras con el dinero que recibe. Quien está enfocado en las riquezas no las va a querer repartir. Entonces, hay otras personas, leamos Eclesiastés 6:2, dice, algunos, Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Ahí está el joven rico. Tiene riquezas, honores, lo que pueda desear, pero no tiene la capacidad de disfrutarlo. De manera que cuando le dicen, entrégalo, no, porque la riqueza es su deseo. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ahí está la clave. Ricos creyentes, pero que no tienen su confianza puesta en las riquezas, sino en Dios que provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ahí está. Él te dio en abundancia y te capacita para disfrutarlo. Por eso demuestras que tu confianza está puesta en Dios que te lo proveyó. Si tu enfoque es las riquezas, Jesús dijo, no entras al reino de los cielos. Por último, Jeremías 23:9, 23 y 24. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, si te vas a enorgullecer, en el buen sentido, sentirte especial, bien, contento, no es por tu poder, por tu riqueza ni por tu sabiduría, sino porque comprendes a Dios. Así, ¿de qué sirve que estudies la Biblia? ¿Para qué te fanatizas leyéndola? ¿Para qué? He escuchado que algunos dicen, es que tu ídolo es la Biblia.
Mira, si yo le agarro y pienso que me protege de los vampiros, entonces sí es un ídolo. Ah, pero somos cristianos, ¿verdad? Si me protege de los demonios, entonces es un ídolo. Pero si yo entiendo que es palabra de Dios y si yo quiero que Dios me hable, cuando lea la escritura me va a hablar porque esa palabra es para mí y me lleva a conocerlo cada vez más a Él, es un orgullo, según permitido. ¿Te vas a gloriar? Gloríate de conocerme y de comprenderme. Así que cuando estudias la Biblia, no buscas acumular conocimiento, buscas conocer al autor de la Biblia. Por eso, cuando una persona sube a un púlpito, a una plataforma, y te habla, hay dos opciones. Te habla de lo que él cree o te habla de lo que la Biblia dice. Si te habla de lo que él cree, ¿a quién vas a ir conociendo conforme pasa el tiempo? A ese que habla, porque lo que habla es de él. Pero si alguien te habla de lo que la Biblia dice, ¿a quién vas a ir conociendo con respecto conforme pasa el tiempo? A Dios, al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que te hablan no es del que está hablando, sino del que lo envió. Por eso, cuando escuches audios, predicaciones o leas, asegúrate que lo que estás recibiendo es Biblia para que empieces a conocer a Dios. Si no es Biblia lo que recibes, vas a conocer muy bien al pastor o al predicador, a quien esté al frente, pero eso no es motivo de gloria. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Así que, ¿quién quiere ser rico? ¿Cómo le haces para ser rico, bíblicamente hablando? No esforzándome por serlo. Es contradictorio, ¿no? Señor, quiero ser rico, así que no voy a procurar serlo. Tiene sentido bíblico, porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Así que no le digas, Dios, concédeme riquezas. No. Dile, Dios, concédeme no desviarme del camino que me has trazado. Como decía el salmista, no permitas que mi corazón se incline al mal. Concédeme que tú seas lo primero, porque cualquier otra cosa que necesite, conforme a tu palabra, sé que la recibiré. Porque primero es su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Así que vamos a ponernos de pie. Si ves a alguien con billete, no concluyes que se los dio el diablo. Ni que se lo dio Dios tampoco. Hay que profundizar. Si ves a alguien bien pobre, no digas, este pecador. Ni tampoco puedes pensar que porque es pobre está más cercano a Dios. Hay que profundizar. Lo único cierto es que ninguna circunstancia en tu alrededor determina qué tan cercano estás a Dios. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad, ni el amor, ni el desamor de las personas. Son los frutos de cada individuo. Por eso, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, es una prueba para ponerle en evidencia que el que asegura ser perfecto para entrar al reino, no lo es. Así que Jesús dijo que el que se humilla a sí mismo será enaltecido, y el que a sí mismo se enaltece será humillado. El joven rico llega enaltecido y Jesús públicamente lo humilla. Zaqueo llega humillado y Jesús lo enaltece. La salvación llegó a esta casa, cosa que a los fariseos nunca les dijo. Así que vamos a orar. ¿Tienes problemas económicos? ¿Qué hay que hacer? Enfocarte más en las cosas de Dios. ¿Deberías de trabajar más o no? Quizás, pero nunca más que la forma en la que buscas a Dios. Trabajar mucho, hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, para reír, para llorar. Habrá rachas en las que hay que trabajar mucho, pero tiene que, así como trabajas mucho, tiene que llegar el momento en que dejes de hacerlo.
por tu propio bien, para mantenerte lejos de la esclavitud de tus propios deseos. Por eso Pablo decía, sé estar en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que oremos para pedirle eso a Dios, que no nos dé riqueza, no sea que nos perdamos, ni pobreza, no sea que lo avergoncemos. Más bien que nos dé lo que necesitamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Seguro? Vamos a orar entonces. Señor, perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado cuando no tenemos lo que pensamos que era suficiente. Perdónanos por todas las veces que nos faltó y nos quejamos o pensamos que andábamos en pecado. Perdónanos por todas las veces que nos diste dinero y sentimos que lo merecíamos. Perdónanos por todas las veces que nos diste abundancia y pensamos que fue el fruto de nuestras acciones, que eran bendiciones porque éramos buenos cristianos. Perdónanos por nuestra ignorancia. Gracias por no dejarnos en esa ignorancia. Gracias por salvarnos de nosotros mismos. Gracias porque íbamos camino a la destrucción, ya sea que tuviéramos o que no tuviéramos, nuestros propios malos deseos nos tenían esclavizados. Pero en tu misericordia decidiste abrirnos los ojos porque tú lo quisiste. Decidiste mostrarnos la luz porque tú lo quisiste, porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Así que, reconociendo el bien que recibimos, que es completamente inmerecido, queremos orar conforme tú enseñaste a los discípulos, pidiendo que nos dieras el pan nuestro de cada día. No nos des riqueza ni pobreza, danos lo necesario para poder mantenernos fieles en tu camino. Si la abundancia nos corrompe, te pedimos en tu nombre que no nos la concedas. Si la pobreza nos corrompe, en tu nombre, en tu misericordia, no nos concedas la pobreza. Manténnos de lo necesario para permanecer fieles, para permanecer con los pies en la tierra y para permanecer agradecidos y con tiempo, esfuerzo, ingenio, dinero para trabajar en lo que nos has encomendado, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que así como mandaste a tus discípulos que no se llevaran doble calzado, ni doble capa, ni doble bastón, porque el obrero tiene derecho a su salario, que podamos tener confianza en que tú eres fiel y que si somos obreros tuyos y hemos trabajado para ti, sabemos que recibiremos lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Perdónanos por cada vez que nos exaltamos o nos rebajamos innecesariamente. Ayúdanos, como dice la palabra, que cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo. Ni pensar mucho en mí, ni abandonarme a mí mismo, sino estar en el balance correcto para permanecer fiel. Te pedimos que cada oración que hemos hecho, que no es de acuerdo a tu voluntad, no la cumplas. Que cada cosa que hemos pedido que no es de acuerdo a tu voluntad, por favor no nos la concedas. No nos entregues a nuestra obstinada voluntad, sino permítenos y concédenos caminar por tus sendas. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Gracias. Amén. Pueden sentarse.